desperdicio, dirían los viejos de radio, y Edgardo Moca citó a Jorge Alemán para explicar varias cosas sobre las derechas en este momento del mundo, qué mejor que hablar con nuestro amigo Jorge Alemán para preguntarle sobre esas cosas. Hola Jorge, Daniel Chalaquian te saluda desde la 530. Hola, ¿cómo estás? ¿qué tal Daniel? ¿Cómo te va? Un gusto. Un gusto como siempre. Jorge, voy a traer a cuento algo que dije yo, que me pasó a mí, que dije yo la semana pasada para hacerte una consulta para empezar esta charla. Vos sabés que, bueno, ayer me vacunaron. El jueves, mientras hablaba el presidente Alberto Fernández, pocos minutos después que habló el presidente que marcó las restricciones serias y los controles que iban a aumentar y tal, me llega la información de que me iban a vacunar este fin de semana, y me pasó algo muy muy potente, ¿no? Porque sentí que efectivamente había un Estado que estaba cuidando mi vida. Yo sabía que si pasan 15 días y no me contagio, es casi imposible que me muera por el COVID este año, digamos. A ese punto sentí que la idea de la amenaza de la muerte era tan patente, ¿no? Y empecé a pensar en y me acordé de las charlas nuestras sobre Agamben y la biopolítica y el biopoder, y usé una paráfrasis, dije, acá hay un Estado que lo que busca es vigilar y vacunar. Y empecé a pensar en cómo el poder sobre nuestro cuerpo, o el ejercicio del Estado con sus dispositivos, también tiene una faceta más rara en este momento, una faceta que por ahí podríamos repensar. ¿Me explico lo que quiero decirte como tema para pensar? Sí, has parafraseado el libro de Foucault, Vigilar y Castigar, y al poner de segundo término la palabra vacunar, la idea de vigilar cambia de ser, digamos, ¿no? Claro, esa es la idea. Digo, hay un Estado que puede utilizar dispositivos que tienen que ver con este sistema habitual de control y de ejercicio del poder sobre los cuerpos, que pueda también tener que ver con otra cosa, o sea, girar un poco ese sentido. Bueno, a mí me parece que evidentemente sí. Por ejemplo, que te has vacunado, además de que me alegro mucho y que es una suerte, si pensamos en términos geopolíticos la cuestión y el lugar de Argentina en el mundo, no creas que es tan sencillo la vacunación, porque si resulta que ahora Europa no puede dar, por ejemplo, como es el caso de España, la segunda dosis de AstraZeneca, y la quiere sustituir, pero sin ensayos suficientemente probados por la Pfizer, porque no tiene vacunas, o le tiene que hacer firmar a los que se van, los que opten por sí o sí la segunda AstraZeneca, a firmar un papel ellos, lo cual está generando un desconcierto terrible. Es decir, si tenemos en cuenta el camino accidentado que ha tenido la lógica colectiva de la vacunación, la verdad es el Estado argentino en ese punto no ignoro el desastre que hay en este momento en la Argentina, pero creo que se ha alineado claramente en algo que ya no puede ser pensado en los términos de la biopolítica Foucaultiana gambeniana del control de las vidas. Claro. Porque una cosa es controlar las vidas para verdaderamente mantenerte todo el tiempo al servicio de la explotación, y otra cosa es tratar de salvarte. Y me parece que en este momento el mundo se está dividiendo entre gobiernos o estados que tienen de algún modo una posición de salvar dentro de todos los inconvenientes que hay, las limitaciones que hay a la comunidad, y otros que han trazado otra línea divisoria en donde eso no parece ser lo prioritario. En el caso de Argentina es efectivamente así. El cambio de política ha tenido una trayectoria muy confusa, porque en unos sectores parece tener un valor positivo, en otros un valor negativo. Ahora en Argentina, si tenemos que hablar del valor negativo de la biopolítica, lo encarna la oposición, que es un poco dejar morir. Claro. O que se sabe que se tiene que salvar. Sí, claro, exactamente, ¿no? Ahora, cuando esa negación
de hacer, en todo caso, esa negación de hacer, se pone en juego como práctica política, es en definitiva un ejercicio sobre esos cuerpos que están destinados a la muerte, los cuerpos que diría groseramente no merecen ser vividos para una derecha, ¿no? Y bueno, también sí, es decir, no quiero ser muy pesado con insistir en este tema, pero la tentación de negacionismo que hay en el aparato mediático argentino es apabullante, es muy llamativa. Creo que no conozco otros medios en el mundo que hayan logrado concentrar. Otra cosa es los guiños negacionistas que haga la propia derecha, ¿no? Sí. Pero el aparato mediático argentino es dejar morir, porque, a ver, o son descerebrados y son gente que no entiende verdaderamente el desastre que se ha producido en el mundo, esto es verdaderamente un infierno, o en el fondo subyace una ideología malthusiana darwinista de decir, bueno, que se de morir, primero privilegiemos el negocio y chao, ¿no? Claro, ahí no, la idea, y solo para justamente pensar en esto de lo darwiniano en el presente, la idea de lo darwiniano trasladado a una sociedad desigual, injusta, donde hay algunos que tienen todo y tienen muchas herramientas para salvarse y otros que no tienen nada y carecen de esas herramientas. Digo, la idea de Darwin está completamente desnaturalizada, valga la redundancia, pero sin embargo tiene un sentido. Digo, poner a Darwin, y nosotros lo usamos claramente desde un lugar que sabemos cuál es, pero digo, la idea de que, bueno, algunos se pueden salvar y otros no, sobreviven los mejores o no, eso es, Darwin no lo puso en una sociedad capitalista. Digo, pero sin embargo la derecha lo usa. No, claro, es una injusticia con Darwin. Utilizamos metafóricamente esa claro, por eso, sé cómo lo usamos, pero digo... Sí, estoy de acuerdo con vos. Estamos utilizando esa expresión para designar si el gobierno argentino se propone por fin restricciones más duras, que para mí tendrían que ser todavía más a nivel de incidencia que hay, y una señora dice por televisión, agradece que no te quemamos la rosada, ¿a qué está respondiendo? Es decir, ¿cuál sería el motivo de quemar la rosada? Que se tomaron unas restricciones para salvar a la gente. Es decir, evidentemente ahí hay una ideología en juego donde lo que está como trasfondo, dejemos de árbol de lado para no ser injustos, que es que a esa enorme historia de desigualdad que atraviesa la historia argentina se le sume ya el desenlace final de la desigualdad, que ya hace rato que pasa en muchísimos periféricos, que es que la gente se muera en dimensiones ya masivas, ¿no? Claro. Te hago sí, Jorge, te corro un poquito aquí porque no hemos hablado de lo que pasó en Madrid y de lo que vos, como vos analizaste también de algún modo la salida de Pablo Iglesias de la política en España, de lo que significa eso en términos, digo yo, ¿no? De una suerte de derrota, de un momento de la historia, no sé si un fin de un momento, pero sí de una derrota muy potente para un proyecto emancipador en España, ¿no? Bueno, sí, hay una especie de meridiano de la derecha que se está empezando a trazar desde Madrid, porque ya vi rápidamente que la derecha argentina tomó lo de comunismo y libertad. Es verdad que en el caso de Pablo no sé si se retira de la política, sí definitivamente de los cargos políticos. Después en qué lugar se va a situar él es ya otra cuestión, pero evidentemente, por ejemplo, en el caso de Pablo, no en el caso de Más Madrid,
las consignas fascismo o democracia no pasarán, no interpelaban. Mientras que esta derecha, como le decía yo, ultraderechizada, no planteó otra cosa que formas de vida. A los madrileños nos gusta tomar cerveza, encontrarnos con los amigos, y si tenemos ganas de ir a una discoteca vamos, y si no nos queremos encontrar con la ex, no nos encontramos porque es una ciudad grande y todo el mundo, el universo entero quiere ser madrileño, y además otros queremos ir a hoteles y otros queremos ir a... Bueno, evidentemente no había cerveza, berberechos, en fin, no había nada de lo que podría ser la articulación política clásica del discurso, sino una promesa de satisfacción inmediata que le hacía el guiño a una ciudad hostelera y turística, en donde los argumentos de la izquierda eran todo un rodeo por el argumento mismo, valga la redundancia, por las razones. Es un poco como comentó en su día Freud, ¿no?, que a pesar de su pesimismo era un ilustrado. La voz de la razón habla en voz baja, pero al final se termina escuchando, ¿no? Sí. Bueno, la izquierda confió en la voz de la razón, digamos, ¿no? Si esto sigue así, si las cosas no se controlan, si no existe una responsabilidad social, esto se va a ir a la ruina. Pero ese discurso no prosperó. La derecha aquí fue muy hábil porque sí se valió de las medidas del gobierno nacional, que es la coalición progresista, se ha valido de las vacunas, de la manera en que la coalición sí se preocupó de la pandemia y sí la tomó como su problema mayor, ¿no? Y sí, en cambio la derecha no la tomó como el problema mayor, sino que hizo una defensa de la vida inmediata, podríamos decir, de usufructuar el goce de lo que es inmediato. Entonces, siempre, por suerte, quedan las tradiciones de la izquierda, algunos las escucharon. Yo personalmente, por una cuestión de lealtad, finalmente voté a Pablo, pero es verdad que la izquierda va a tener que revisar muchas categorías, porque, por ejemplo, Pablo hablaba del ciclo industrial rojo, los barrios periféricos, digamos, ¿no? Sí, sí. Getafe, Alcorcón, bueno, como se diría allá, Matanza, Avellaneda, confiando en que los sectores obreros seguían defendiendo sus intereses objetivos, pero eso, como vos y yo hemos hablado muchas veces, ha eclosionado. Esos intereses objetivos no están ya más siendo tan objetivos como todavía a veces piensa la izquierda. Se han difuminado, se han fragmentado, se han dispersado, y resulta que, bueno, hubo la ingrata sorpresa de que tanto inmigrantes como barrios populares votaron a la derecha. Sí, ahora vos hablabas, y creo que lo hemos hablado varias veces, pero digo, esta experiencia madridista de la cerveza, el goce inmediato, el no poder ver más allá de ese goce inmediato, digo, ahí incluso podríamos hablar de la dimensión del tiempo, ¿no? Pero digo, todo eso me parece que también se reproduce, por supuesto que en Buenos Aires, pero en Córdoba, o seguramente se puede estar reproduciendo en algunos lugares de México, o muchos de Estados Unidos, digo. Sí, y después de manera micropolítica ya está empezando a haber estallidos de muchachas y muchachos que de golpe se juntan 500 en el País Vasco ayer, en Barcelona, y que ya está. En mi barrio, ya cada rato, en mi barrio terminó la pandemia. Claro. De golpe aparecen como conglomerados de pibas y pibes con los botellones. Es decir, esa es la otra cuestión que capitalizó la derecha, el anhelo de que la pandemia termine, como si eso fuera una decisión que se pudiera tomar de un modo mágico casi, ¿no? Sí. Entonces esto también estuvo operando, y luego el cansancio de la izquierda de tener que estar contraargumentando cosas que no son verdaderas, pero como ya hemos hablado también vos y yo, hay una serie de dispositivos que
reproducen cualquier cosa y la izquierda se tiene que dedicar a desmontar. Por empezar, ya hay un ángulo totalmente loco, que es que a pesar de los miles de muertos, la gente sigue negando la enfermedad. Que eso ya es una novedad histórica, porque ya, ¿qué tiene que pasar para que haya, entre los negadores hay médicos, profesionales, etcétera, etcétera, que sigue argumentando que esto fue una falacia que... Y luego la derecha, que ha tomado esto, volviendo a tu vigilar y vacunar, como una vigilancia, y es como los rebeldes, ellos como la libertad que se opone a la vigilancia restrictiva del lado totalitario, y ellos del lado de la libertad pasada por el libre mercado, ¿no? Sí, ahí también me parece que juega, es mi impresión, y te repito, es algo que me pasó muy fuerte cuando yo tomé conciencia de qué me pasaba a mí cuando recibí la información de que me iba a vacunar. Digo, hay algo que no se dice, que es esto nos está amenazando de muerte, esta pandemia nos está amenazando de muerte a cada uno y cada uno de nosotros. No es tan lejana esa posibilidad. Sí, es así. Digo, pero, ¿cómo opera la negación? Centro público. Sí, claro, es que realmente para uno es enigmático, porque yo fui al centro público y éramos los de los 70 años, ese era el corte, de 70 para arriba, y me senté a esperar el turno con un montón de personas mayores que estaban vivas de casualidad, porque este oleaje maligno se llevó un montón. Y yo personalmente tengo, por supuesto, varios amigos y amigas que han muerto del lado de allá y del lado de aquí. Sí. Entonces sí, es providencial eso. Es como decir, bueno, ha quedado. Pero claro, la gran pregunta es si esa izquierda que se articula en relación a fundamentos racionales, sanitarios, y de estar alerta para prever el tsunami trágico que puede haber en cualquier momento, ¿qué puede hacer frente a una derecha que realmente parece querer proponer fiesta, como hemos hablado vos y yo, la desinhibición, y ahí es donde las interpelaciones clásicas de la izquierda no conquistan la autoridad que deberían conquistar. Hay algo allí que obviamente tiene que ver con la capacidad de instalar sentidos que tienen las derechas, pero porque tienen los fierros, diría Néstor, los fierros mediáticos, pero también hay algo de aquello que la racionalidad metódica no nos permite terminar de hacer circular claramente y en función de lo común, ¿no? De lo comunitario, de lo de todos y de todos, sino en lo individual. Digo, pensar en esa vida que es de todas y de todos, y no pensar en mi vida. Sí, además justo en una encrucijada pandémica donde si te vacunan a vos, no es que solamente te proteges vos, sino que ahora a partir de ahora, vinculadas a vos, empiezan a estar más protegidas. Bueno, esta mínima, digamos, que es como una especie de célula del contrato social o del pacto social, la derecha la está destruyendo. Sí, totalmente. Y hay clarísimos propósitos de destruirla, porque es como vamos a decir, el primer eslabón del sentido de lo común, ¿no? La idea de que verdaderamente no solo está tu suerte en juego, sino la suerte de los otros. Es muy elemental el principio, pero es como el principio básico a través del cual podríamos pensar en un amor por lo común. Y este es el núcleo que están tocando. Porque fíjate, claro, Estados Unidos tuvo que, para vacunar a la gente, premiarla dándole con patatas, como dicen aquí. Sí. En estados te daban $100, en los otros organizaban una rifa, unos cuantos miles de dólares,
todo para promover la vacuna. Ese es el efecto Trump, ¿no? Y bueno, hay una especie de Trump generalizado en las nuevas derechas, una gran exportación de eso. Sí, sí, claro. Eso es muy impresionante también cómo circulan esas derechas globales, cómo adaptan, cómo tienen una lógica global y expresiones nacionales que son muy rápidamente adaptables, ¿no? También. Muy adaptables. En 2 días ya habían firmado un manifiesto junto la ultraderecha aquí con la Argentina, con Juntos por el Cambio y todo eso. En 2 días ya escuché en la televisión argentina una funcionaria, no me acuerdo cómo se llama, proponer como consigna comunismo libertad. Claro. ¿Qué es comunismo? La vacuna de te dieron a vos. O sea, comunismo es simplemente estado en medio de no es ni tocar el capital Estado ni proponer nada que realmente toque alguno de los puntos claves del capital. Ahora, bueno, siempre tenemos la idea de que algo con todo esto, yo empiezo a ver algunas señales interesantes, además de las buenas noticias de Latinoamérica, como por ejemplo en Chile, sí. O por ejemplo lo que vamos a ver que sucede en Colombia. Hay también señales éticas que todavía no tienen una traducción política, pero hay muchas voces en el mundo que dicen, bueno, esto así no puede continuar. Esta no es, o sea, hay por fin una discusión de qué es la vida, cuál es la vida que puede ser sostenible y qué quiere decir vivir con otros y cómo es la responsabilidad de una vida con otros, ¿no? Y qué tipo de gobernabilidad debe tener una vida que sea responsable de los otros. Todo eso es como si comenzara un debate nuevo con respecto a estos puntos, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Bueno, Jorge, y si no se da ese debate, sí. No, pensé que habías terminado, perdóname. No, si no se da ese debate estamos perdidos, porque claro. Esta orientación de mundialización de las derechas, con prescindir de cualquier tipo de cuidado social en nombre del mercado, ya sabemos vos y yo, y en qué termina, ¿no? Sí, claro que sí. Te agradezco mucho esta charla, este largo rato que nos dedicaste, como siempre, Jorge. Es un placer. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, como siempre. Te mando un abrazo. Vale. Gracias. Hasta pronto. Hablábamos con Jorge Alemán. Él es psicoanalista, ensayista, escritor, poeta y un amigo de la casa.